Amada familia MDA y todo el precioso ministerio Macedonia Internacional, reciban hoy mi saludo amoroso y cordial. Qué hermosa oportunidad la que tenemos de seguir conectados, de seguir compartiendo juntos esta preciosa edificación que es por la bendita y soberana palabra de Dios. Claro que sí, en este día quiero hacer mención especial del Día de los Padres, la celebración mundial que conmemoran a los padres, que honran a los que tenemos el privilegio de ser padres. Así que reciban todos el abrazo del cielo, pero también el aplauso de todas las huestes celestiales por la estupenda y maravillosa labor que hacemos como padres, tanto en lo material como en lo espiritual. Así que, queridos pastores, queridos ministros competentes, reciban en esta mañana también el aplauso del cielo por esa paternidad espiritual que desarrollan y que Dios sabrá premiar y recompensar gloriosamente. Y seguiremos en esta mañana edificando en esta preciosa tarea que nos ha dado Dios a través de lo que es el impacto reformador de la buena obra. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza! ¡Cuánta sabiduría se desprende de estas sencillas palabras terrenales! Impacto reformador de la buena obra. Pero cuántas cosas que estuvieron en algún momento veladas a nuestros ojos se han abierto para que ahora tengamos un entendimiento más claro del conocimiento de Cristo. Así que hoy trabajaremos con una palabra que he titulado la cirugía reformadora. Claro que sí, hay que repetirlo, la cirugía reformadora. Aunque no lo creas, tengo en mis manos la espada del Espíritu, el bisturí de Dios, para que juntos entremos al quirófano celestial en este día, y oro para que el Espíritu Santo sea abriendo los ojos de tu entendimiento, y esto no sea simplemente algo que satisface la comezón de oír que puede haber en el que no entiende estas cosas, sino un espíritu que está allí del otro lado, hambriento, sediento por las verdades de Cristo. Así que te encomiendo a esta palabra y al Espíritu Santo, y entremos a este delicado quirófano del Señor. Y amados, una de las expresiones proféticas más complejas que hay en las Escrituras, créanme, no son aquellas que tienen que ver con las formas espirituales de los seres angelicales. En algunos de los profetas mayores se habla de seres que están descritos como con unas enormes alas, con unas enormes ruedas, con muchos ojos en las alas, en fin, un montón de cosas de orden supraintelectual, porque son celestiales, y que seguramente entusiasman mucho a esos que tienen una comezón de oír cosas extrañas. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, y lo que tenemos realmente es deseo del conocimiento de Cristo. Por eso, cuando vamos a lo profético, lo que tratamos de ver es lo que es concerniente a esta reforma, porque déjeme recordarle, lo que está en plena vigencia, autoridad, operación y manifestación en el tiempo presente es lo que conocemos como la verdad presente. Y tengo que recordarles que la verdad presente es la verdad que opera en el pacto vigente. Se lo voy a repetir, la verdad presente es la verdad que opera en el pacto vigente, la verdad de Dios que opera en el pacto vigente. Y el pacto vigente es el nuevo pacto en Jesucristo. Yo que tú alertaría al que está al lado y le diría, vamos a ver cosas proféticas, pero vamos a aterrizar en lo que es verdad presente en Jesucristo. Por lo tanto, vamos a ir ahora a esta expresión profética a la que yo me estoy refiriendo en esta mañana, que está en Ezequiel 36, verso 26 y 27. Dice la palabra de Dios: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Voy a repetirlo: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¡Wow! Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por
por obra. ¡Qué tremendo! Amados míos, sabemos que estas comparaciones proféticas tienen una versión terrenal, que es la que acabamos de leer, porque está utilizando puros elementos del orden terrenal, físico, material, lo que cotidianamente tú y yo creemos que conocemos y sabemos. Pero hay aquí una verdad, una versión espiritual, celestial, que entendemos solamente por la iluminación del Espíritu Santo. Así que para el desarrollo de esta palabra, esté bien atento, porque iremos tocando las dos cosas. Lo que Dios intentó decir desde el lenguaje terrenal, pero que lo que contiene es una poderosa verdad de orden celestial. En estas expresiones que le vemos al Señor a través del profeta, lo que estoy viendo es un lenguaje terrenal. Y veo a Dios hablando como hablaría un cirujano cardiólogo. ¡Wow! Un experto en cirugías de trasplante de corazón. Ni siquiera es sencillamente un cardiólogo de esos que te miden cuánto pulsa el corazón y te manda un par de pastillas para que se regularice. No, no estoy hablando de cualquier cirujano de la parte cardíaca, sino uno experto en cirugías de trasplante de corazón, quizás la más alta cirugía que existe actualmente en la medicina. Escúchame, Dios está diciendo que cuando dice que nos dará un corazón nuevo, significa que el corazón de sus pacientes está muy enfermo, totalmente deteriorado, y que los tratamientos existentes no funcionaron. Así piensa un médico de trasplantes. Cuando él recurre al trasplante es porque ya se han hecho todos los tratamientos existentes y no funcionaron. Por lo tanto, ese corazón no tiene remedio. Dile al del lado, es un caso perdido. La única solución es un trasplante de corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando yo veo esto digo, ¡wow! ¿Y cuál era el tratamiento, querido cirujano Dios? ¿Cuál era el tratamiento? Pues enseguida viene a mi mente que se trata del viejo pacto, la ley, porque dice la Escritura que la ley era débil por causa de la naturaleza de pecado que había en el hombre. Ese tratamiento que existía de la ley no podía perfeccionar a nadie. Tenía un problema grave, y es que carecía de la vitalidad para reparar el corazón dañado del hombre. La ley tenía la expresión de Dios, tenía la voluntad de Dios, pero le faltaba la vitalidad para reparar el corazón dañado. Por esto, en el decreto profético, Dios no habla de reparar un corazón. Él dice, ya yo di una fórmula, un medicamento reparador, pero definitivamente no funcionó para llevar mi propósito a lo perfecto. Esta vez no hablo de reparación, dijo el doctor Dios, sino de una cirugía de trasplante de corazón. Cuando yo te hablo de esto, quiero referirme a un término médico, porque médicamente esto lo que significa es extirpar un corazón irreparable y reemplazarlo por el corazón sano de un donante. Esto es cirugía de trasplante, extirpar un corazón irreparable y reemplazarlo por el corazón sano de un donante. Diga conmigo, esto es reforma total y sustancial. Quedando claro entonces que Dios no repara simplemente la conducta moral del hombre caído. Hay gente que está en Cristo creyendo que todo se trata de corregir sus malas mañas de hombre perverso. No es tan sencillo como eso. Mi querido hermano, quiero decirte, ya la ley lo intentó y no funcionó. Usted, mi querido hermano de mentalidad legalista, ya eso se formuló y no funcionó. Actualízate, no le tengas miedo al quirófano, porque en este nuevo pacto no se trata de reparar corazones con moral torcida, sino reemplazo total del corazón. Dile al de lado, literalmente Dios
quiere reemplazar es el corazón. En eso está hace 2000 años. Y ya sabemos que en la verdad espiritual, corazón no se trata del músculo que bombea sangre, sino del entendimiento, de la mentalidad. Dios necesitaba cambiar, era el corazón, pero mental. El corazón, la torre de control del hombre. Dice Dios en este decreto profético que quitará de la carne el corazón de piedra. Wow, mire, el cirujano está hablando de una manera muy profunda. Por eso esto no se puede mirar a la carrera. Lo que está diciendo es que quitará de la carne el corazón de piedra. Es decir, el corazón que se ha endurecido hasta la insensibilidad total. Dice Dios, este corazón ya no es apto para procesar nada de lo mío en mi propósito. Por lo tanto, no hay opción. Hay que cambiarlo por un corazón de carne. Cuando dice de carne, dice sensible. ¿Como cuál? Como el que yo puse en el Adán que creé y puse en el huerto del Edén. Yo quiero es uno como ese, no como el que se endureció después de la caída, de la expulsión y la destitución de la gloria de Dios en el Adán. ¡Wow! Esto es tremendo. Por eso creo que ahora es necesario que hablemos un poco de cirugías. Vamos a seguir. Dile al del lado, ponte tu tapabocas, pero no por el coronavirus. Ponte el tapabocas porque estamos entrando en zona aséptica, en zona totalmente estéril. Entramos al quirófano del Señor. El punto, mis hermanos, es que para hacer trasplantes se requiere rasgar la carne del pecho que cubre el corazón. Escúchame, se requiere rasgar. El médico tiene que tomar el bisturí y abrir así. Mire, yo he visto gente que la han operado de corazón abierto, hermano. Mire, eso es desde aquí hasta acá. Hay que abrir, hay que rasgar la carne a fin de descubrir el corazón y sacarlo, extraerlo para luego cambiarlo por el corazón del donante. Amados míos, asimismo es la verdad presente que se traza en este decreto profético. Será necesario que la carne del hombre, la carne, la humanidad misma sea rasgada para sacar la mentalidad entenebrecida e implantar la verdad espiritual, la reforma de Cristo, para que entonces la naturaleza divina gobierne por el renuevo del espíritu de nuestra mente. ¡Wow! Y déjame decirte, cuando sea reemplazado lo que está en el entendimiento, entonces se habrá cumplido lo que Dios trazó en lo profético. Déjame decirte, mientras el llamado creyente es carnal, es un niño, eso dice la Escritura. Mientras que el heredero es un niño, es porque es un carnal. Y entonces, en este caso, vive según el mundo, vive según los rudimentos, según las cosas, las argumentaciones terrenales. Y esta persona, en realidad, requiere reforma, requiere trasplante de corazón. Y es posible que si está en la iglesia, lo que está es aplazando infielmente una cirugía que es urgente. ¡Wow! No sé si me estás comprendiendo, hermano. Hay gente que está en la iglesia y ellos creen que todo se resuelve con un amén, amén, amén y un gloria a Dios. Ellos no están procesando esto. Ellos siguen con una mente dual. Ellos siguen yendo sentados en su sofá, escuchando una palabra, pero ellos procesan y viven las cosas desde la perspectiva carnal, terrenal, humana, como si nada hubiera pasado. Sus decisiones están llenas de intencionalidades mundanas, humanas, razonamientos, cosas que sean tolerantes para los impíos, cosas que sean que concuerden con la mentalidad impía. Esta crisis es complicada porque son lindas personas que han estado entre nosotros, están metidas en la iglesia, pero ¿saben qué? Han aplazado por años. ¿Cuántos años llevan en Cristo? Son años aplazando la inminente cirugía, porque tú no cumplirás el propósito por el que fuiste llamado en Cristo Jesús sin esta bendita cirugía. Dígale al del lado, la cirugía de trasplante de corazón
requiere un donante. Vamos, dígaselo al del lado. La cirugía de trasplante de corazón requiere un donante. Así que seguimos hablando de términos médicos. Mire, y una de las cosas más complejas que tiene la cirugía de trasplante es precisamente que requiere de un donante. Wow, escúchame, según el protocolo médico no puede ser cualquier donante. ¿Por qué? Porque el donante tiene que tener una serie de características especiales a fin de que ese corazón del donante sea compatible o tenga altas posibilidades de compatibilidad con el que lo va a recibir, con el que está recibiendo el trasplante. Qué tremendo, ¿sabes? Yo no sé si tú habías pensado en esto, pero qué glorioso, qué profundo, qué grandeza es la que hay en la operación de Dios. Porque, escúchame, para nuestro cirujano Dios, esto no fue problema. Él lo resolvió. Él mismo preparó de antemano a nuestro donante. Escogió como donante perfecto a su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Escúchame, seguimos hablando de medicina y comparando con el decreto profético. En lo natural, se requiere que el donante esté clínicamente muerto, pero que permanezca con soporte vital. Te lo voy a explicar así. Nosotros le llamamos comúnmente vida artificial. ¿Qué quiere decir? Que hay una máquina a la que conectan todo el sistema circulatorio y se llama una circulación extracorpórea. Es decir, que una máquina se encarga de mover la sangre del cuerpo humano mientras el corazón va a ser extraído. Pero se requiere que el paciente, que el donante esté ahí, clínicamente muerto, pero con signos vitales. ¡Qué tremendo! Diga conmigo, es la técnica similar a la que aplicó Dios, porque para Dios el donante escogido murió en la cruz. Alguien tiene que decirlo. El donante mío murió en la cruz. Pero ¿saben qué? Su sacrificio era perpetuo, es perpetuo, porque ahora la obra de su muerte en la cruz está sostenida por la resurrección. Desde el trono de su gloria, Él sostiene el acto de la cruz. ¿Por qué? Porque Él requiere, desde su resurrección, mantener la eficacia del sacrificio de la cruz. Eso no es que pasó de moda, se mantiene vigente para que aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! A esto le llamo yo estar clínicamente muerto, pero realmente vivo. Y no de una vida artificial, sino de una vida eterna y celestial. Yo que tú dirías, wow, ahora estoy entendiendo de qué se trata la bendita gracia de Jesucristo. Esto no es un favorcito inmerecido de un Dios buena gente. No, no, no. Esto es alta cirugía, amado mío. Así que el donante siempre tendrá disponible su corazón para hacerle trasplante a todo el que en Él crea, porque Él mismo desde su resurrección está sosteniendo el perfecto sacrificio de la cruz. ¡Wow! Dile al del lado, el donante nos dio su corazón. Y escúchame, voy a hacer un paréntesis aquí interesante. En buena onda, como dicen por ahí. No sé qué quede de vestigio en tu cabeza, pero en buena onda te voy a aclarar lo siguiente. El donante ya nos dio su corazón, pero tengo que aclarártelo, no como la tradición religiosa nos lo muestra, porque hasta se han inventado un cuadro al que llaman el corazón de Jesús, que no es más que un dibujo de un hombre guapo barbado que tiene el músculo cardíaco afuera y del que salen un montón de rayos de luz que no sabemos de qué se trata ni cuál es la intención con ese bendito cuadro. Nadie pregunta, parece que a nadie le importa de dónde salió ese invento humano, pero así está la cosa. Yo necesito aclararte eso porque tú y yo sabemos que cuando Dios habla del corazón en las Escrituras no está hablando del músculo cardíaco. Yo te lo tengo que aclarar. El corazón de Cristo, nuestro donante, tampoco es un músculo cardíaco que bombea sangre. Entre otras cosas, mi amado hermano, porque el que resucitó no tiene sangre.
¿Por qué no tiene sangre? Porque su sangre se derramó en la cruz. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados. Es lo que dice Primera de Juan 1:17, que la sangre de Cristo limpia el pecado. Se derramó. Su sangre, que es la sangre del pacto eterno, se mantiene fresca en la presencia de Dios en lo eterno. ¿Para qué? Para seguir limpiando el pecado de los que se arrepienten. Entonces, bueno, se lo dejo ahí. Piense usted si el bendito dibujito con la bomba, con el músculo cardíaco, tiene algún sentido para ti en la realidad espiritual. Para mí, con todo el respeto, no es más que una, parece que tierna idea, pero del hombre. Eso no es ninguna revelación que Dios haya dado. Dile al del lado, ya sabemos que el corazón en realidad es el entendimiento, la mentalidad. Wow, pues déjame decirte, la donación se hizo. Y la donación se hizo tal y como lo dice Primera de Corintios 2:16, donde relata, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dile al del lado, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si estás al lado de alguien que ama al Señor, tienes que decirle, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, si estás al lado de alguien que está en Cristo Jesús, tienes que decirle, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si estás al lado de alguien que no está en Cristo Jesús, dile, yo quiero que también eches mano de la mente de Cristo. Si crees, recibirás su corazón. Wow, de manera que se trata de una cirugía radicalmente reformadora. Dile al del lado, es radicalmente reformador. Ahora, ya sabemos que el donante mantiene su ofrecimiento de gracia. Él tiene el corazón listo para donarlo a quien lo anhela. Pero déjame decirte, hay pacientes impedidos para recibir el trasplante por dos causas específicas. Sigo hablando médicamente, pero vas a ver la aplicación que tiene en la realidad nuestra. Médicamente se dice que no puede recibir un trasplante de corazón un paciente que tenga en su cuerpo una infección activa. ¡Wow! El que tenga una infección activa no puede recibir un trasplante. Y yo decía, Dios, esto es tan parecido a nuestra verdad espiritual. Si alguien mantiene en su vivir la infección del pecado activa, es decir, aún se deleita en el pecado, es decir, no desea salir de su condición pecaminosa, esta persona no es apta para recibir un trasplante del corazón y menos del corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque para recibir al Señor del reino se requiere un cambio de mentalidad. Si tú no has reorientado tu mentalidad, no hay manera de que recibas la mente de Cristo, que es su corazón. Pero quien se aferre a su pasada manera de vivir, a lo que él llama su vida, sucederá como nos lo explicó Jesús. El que quiera ganar su vida, la perderá, mas el que la pierda por causa de mí, la ganará. No hay nada que hacer, mi querido hermano, al quirófano. Dios te dice, a mi quirófano. Dios te dice, tengo el trasplante listo, tengo el donante perfecto. Es tu hora de entrar al quirófano celestial. La segunda cosa que impide recibir el trasplante es que médicamente se habla de que no lo puede recibir. Escúchame, quien no quiere o no puede hacer los cambios de estilo de vida necesarios para mantener sano el nuevo corazón. ¡Wow! Digo yo, Dios mío, esto no puede ser casualidad. El médico le hace una serie de preguntas al que va a recibir el trasplante y le dice, su vida ahora será esto. No licor, no grasa, no ejercicio exagerado, no esto ni... Le va a decir, ¿usted puede con eso? Y si el bendito paciente dice, no, yo quiero seguir mi vida como a mí me encanta, como me enseñó mi abuela Rinfonberta, pues le dice, usted no clasifica para ser trasplantado de corazón. Lo siento, Señor. Váyase a morir en paz en otro lado donde no fastidie tanto. Es lo que le va a decir el doctor.
Wow, yo me quedo pensando, claro, es que no tiene sentido el trasplante si vas a destruir el nuevo corazón. Así es como uno ve que continúan ciertos necios en medio de los creyentes. Gente que estando en Cristo cualquier día vuelve a su vida impía, cualquier día deshonra la fe, cualquier día pisotea la buena palabra, cualquier día no toma en cuenta ni siquiera el redarguir del Espíritu Santo, sino que vuelve como el perro a su vómito sin ningún problema. ¿Saben? Realmente quien se resista a la dirección reformadora que le va a producir el corazón de Cristo, rechazará el trasplante. ¿Por qué? Porque en su cuerpo seguirá la misma naturaleza pecaminosa, pero el nuevo corazón es de naturaleza divina y solo va a permanecer en un cuerpo que avance en buscar la compatibilidad, es decir, uno que cada día va tomando más y más de la naturaleza divina de la que fue hecho partícipe, no como el necio. Por eso dicen los médicos, aquí el problema es que el cuerpo tendrá que acoger o rechazar al nuevo corazón, y eso depende de la naturaleza que opera en el cuerpo. Dile al del lado, ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo están tus cosas? ¿Cada día acoges más la mente de Cristo o te sigues resistiendo hasta rechazar esta revelación? ¡Wow! Aún tenemos que continuar hablando de este asunto. Escúchame, dile al que está a tu lado, resulta ser que aún opera la antigua enfermedad de todos, la dureza del corazón. Wow, una enfermedad cardíaca terrible que muchos la abrazan en vez de desprenderse de ella. Escúcheme, cuando el Señor habló de quitar el corazón de piedra, hablaba de que la causa era esta terrible enfermedad del Adán caído. La más horrenda enfermedad del Adán caído es la dureza del corazón. Ahora, la dureza del corazón fue una constante del pueblo de Israel en el desierto. Pero déjame decirte, es un mal que continúa en la naturaleza humana, tal y como lo declara Hebreos 3, versos 7 y 8. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¡Wow! Israel lo hizo todo el tiempo. Todo el tiempo mientras estuvieron esos 40 años en el desierto no hicieron sino provocar a Dios a ira, endureciendo su corazón. Y es un asunto que hasta el sol de hoy permanece. ¿Y saben qué? El Señor Jesucristo se enfrentó a la misma enfermedad en todo el pueblo judío que encontró en su tiempo. Dice Mateo 19:8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¡Wow! ¿Y por qué se lo dijo? Pues porque ese repudio a la mujer seguía vigente. ¡Wow! Era un asunto de dureza de corazón. Todavía seguían buscando la manera de deshacerse de sus esposas por cualquier causa. Esto no vino de Dios. Fue Moisés el que tuvo que hacer algo al respecto, pero no consideró cómo perfeccionarlos. Lo que consideró fue cómo lidiar con la dureza de ese corazón terco y necio. Y este mismo mal estaba en los fariseos que asistían muy religiosamente a las sinagogas. En Marcos 3:5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira, esta gente necia de corazón está viendo la revelación, pero no les cabe en ese cerebro tullido por esa dureza absurda. De eso vamos a seguir hablando. El Señor dice, no hay nada que hacer con ese corazón, con ese cachivache enfermo. No hay nada que hacer. Al quirófano. No hay forma de que entren en mi reino, sino
por la puerta del quirófano. No hay forma, hermano. Yo no sé si tú me estás comprendiendo. ¿Qué te dice Dios hoy? Déjame decirte, aún el Señor Jesús se enfrentó a la misma enfermedad en sus apóstoles. Un día vino a ellos caminando sobre las aguas, y esto fue justo después de la alimentación de los 5,000. Así que el Señor vino sobre las aguas, y cuando lo vieron, creyeron que era un fantasma, y dice la Biblia que estaban turbados. Literalmente no entendían nada, ni de dónde eran vecinos, ni de qué estaba pasando. Estaban pensando en Gasparín, el fantasmita amigable. Parecían evangélicos de esos que andan por ahí. Y dice en Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¡Wow! 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 O sea, cuando una persona tiene el corazón endurecido, ni si se le aparece Cristo mismo. Nada, nada. Ellos dicen así, medio cabeceando en el culto, amén, amén. Pero del asunto, nada. De eso no saben nada. ¿De qué fue lo que pasó? Nada. ¿Qué dijo Cristo? Nada, porque tienen el corazón endurecido. Si alguien que me está escuchando tiene esta dificultad, no importa si ese corazón de carne se te acelera y te da una taquicardia, no importa. Es porque Dios te dice, llegó la hora de llevarte a mi quirófano. Es lo que quiero que comprendas en esta hora. Ya Dios no está dispuesto a lidiar con esa gente, amén, 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 pero que no entiende nada. Escúchame, tener el corazón endurecido puede ser por causa de que el entendimiento ha sido entenebrecido. ¡Wow! Que las tinieblas del mundo, la ignorancia o la mentalidad maligna del diablo han tomado control de su mentalidad humana. En Romanos 1:21 Pablo dijo al respecto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hay gente que dice, conozco a Dios, pero hasta el sol de hoy uno no le ve ni una sola pisada, ni un solo paso para glorificarlo. Ellos no tienen nada que brindar para glorificarlo. Ellos todo el tiempo van por las ramas. Este tipo de gente dice, pero tengo 30 años de conocer al Señor. El problema es que no le glorifican. El Señor dice, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que para que un corazón aumente en entenebrecimiento, solo se requiere un cabezón necio que refuta contra Dios, que pelea contra Dios, que resiste al conocimiento de Cristo. Eso es todo lo que se necesita. No tienes que ir a una sesión espiritista con demonios. No, solo necesitas seguir consintiendo tu cabeza necia, terca y resistente a la verdad de Cristo. ¡Wow! Esta gente así le pasa por rechazar el implante, por abrazar neciamente la mentalidad mundana. Cada día estos corazones se endurecen más y más. Dile al del lado, te tengo noticias, ese sistemita tuyo no te va a funcionar. Así el trasplante no va a entrar en ti. Es más, ni siquiera lo podrás recibir. En Efesios 4, 17 al 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo le está hablando a la iglesia. Esto tiene que ser así. Que ya no andéis como los otros gentiles. Le estaba diciendo a los gentiles, ustedes no pueden andar ya como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Wow! Esto se está refiriendo a la expresión de vida, a la manera de vivir. ¿Cuál es el andar? Pablo dice, yo requiero esto. Tiene que ser consistente con la nueva vida que proviene del trasplante que recibiste. Pablo está diciendo, la vida del trasplante es lo que importa. La vida del nuevo hombre, que es la que te trajo el trasplante. Pero si vives igual al viejo hombre, es porque rechazaste el trasplante. La genética
corrupta que todavía mora en ti, rechaza el trasplante y dale codo al del otro lado y dile, te digo que así no te va a funcionar. No. Ni aunque te mueras de viejo entre un culto, no te va a funcionar. Es un diseño de quirófano, es un diseño de reemplazo total, es un diseño de reforma absoluta. Pero en algunos pasajes, amados míos, en algunos pasajes, algunas traducciones hablan de corazón endurecido como la mente embotada. Y tengo que aclarar eso. La palabra embotada no significa una hermana con botas. No, la palabra embotada se refiere literalmente a quitarle la agudeza a un objeto cortopunzante. Es decir, como una espada a la que se deja Roma, quitándole la agudeza de la punta y el filo de sus aristas. Entonces, cuando una espada tú le quitas eso, queda inútil para su adecuado uso. No sé si me estoy haciendo entender. La palabra embotar es eso. Hacer romo lo que estaba agudo. Dios te puso a ti una mentalidad aguda. Dios te puso inclusive un cerebrito agudo. Pero ¿sabes qué? Es posible que muchos lo tengan romo, porque se rascan la cabeza y si entre más predican estos apóstoles menos entiendo. Entre más predican la palabra de verdad menos entiendo. Entre más me ilumina la luz menos veo. Hay gente que tiene ese problema, hermano querido. A eso se refiere corazón endurecido también, a mente embotada. Figurativamente, esto aplica a la mente del aturdido. Discúlpeme, pero voy a decir lo que el diccionario habla de sinónimos. Dice atolondrado, desequilibrado. Hay gente que se pone enojada conmigo. Apóstol, usted habla muy duro, usted me dijo atolondrado. Pues porque está atolondrado, hermano. O sea, eso es lo que significa, se embotó su mente, y se lo voy a demostrar que Dios usa la palabra. Mente embotada es la mente de un atolondrado, de un desequilibrado. Esta mente no comprende lo revelado. Es la mente que aún no puede percibir la iluminación de los ojos del entendimiento, que es por el Espíritu Santo. Un ejemplo de esto, escúchame, es lo que le pasaba a los apóstoles mismos del Señor Jesús. En Marcos 8, 14 al 21, lo voy a leer rápidamente, dice: habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y entonces discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¡Wow! Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y ni siquiera recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recibisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entienden? ¡Wow! Menos mal que yo no estaba ahí y hubiera dicho: cabezas de chorlito. Yo hubiera ayudado al Señor un poquito ahí. Porque a veces uno a estas alturas le dan como esas ganas de decirle a más de uno: y todavía no entiendes, cabeza de chorlito. ¡Wow! Esto es tremendo. Mire, los apóstoles aún estaban embotados tratando de entender lo que pasó en la alimentación de los 5,000 y los 4,000. Para ellos había demasiadas cosas inexplicables para la razón, porque realmente Jesús quería enseñarles no a repartir pan. Ese no es la tarea del reino, repartir pan para el estómago, sino pan de vida. Y esta gente estaba allí literalmente noqueadas. Toda esa revelación incomprendida los tenía noqueados. Y luego Jesús entonces les dice otra revelación, les suelta el bombazo y les dice: guárdense de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Wow, ¿de qué le estaba hablando el Señor? De 2 mentalidades pervertidas que imponían gobierno religioso y gobierno civil a los judíos. Ellos estaban
siendo influenciados a la sombra de esos árboles pervertidos. Pero ellos no entendían de qué hablaba, si es que todavía estaban así, que no hallaban ni qué fue lo que pasó con los 9,000 panes. ¿De dónde sacaron 9,000 panes? ¿Qué fue? No tenían ni idea. Pensaban que el Señor tal vez estaba ahora buscando una panadería. Yo no sé. Hay gente loca. Hay gente loca. Hay gente que no ve sino las cosas naturales. Todavía estaban embotados sin entender la revelación espiritual. Entonces se fueron por lo terrenal. Como diciendo, ¿y ahora cuántos panes harán falta? Ay, está bravito porque no hay más pan. Hay gente así, hay gente que todavía vive en eso. Entonces yo quiero hablarte de la verdad espiritual. La verdad espiritual es que la levadura produce más endurecimiento del corazón. ¿Por qué? Porque en lo natural, la levadura es un hongo descomponedor. Diga conmigo, hongo descomponedor, que se aplica comúnmente a las masas de panadería para producir fermentación. Y lo que hace la fermentación es aumentar el tamaño de la masa. Diga conmigo, la infla, como más de uno tiene el corazón inflado de toda la basura mundana que come, de todos los criterios pervertidos que tiene en la cabeza, de todas las sabidurías mundanas que le impiden ver a Cristo. De eso es lo que está hablando el Señor. La levadura viene del verbo levar. ¿Usted ha escuchado el término levar el ancla? Es sacar el ancla del mar. ¿Para qué? Para que el navío quede suelto. Entonces, de ahí viene levadura. Significa levantar el ancla. Ahora imagínese una nave inflada en su orgullo y sin ancla, sin quien la sujete. De esto es lo que Dios estaba hablando. La levadura de esas dos corrientes religiosas y de gobierno pervertido. Esa levadura tienen que cuidarse porque los endurecerá más de corazón. Hay gente que no cree y uno le está diciendo, no querido hermano, usted no tiene por qué aferrarse. Pablo decía, no te sujetes a este siglo, no vivas conforme al mundo. El que se mete a ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso no es mentira, eso no son exageraciones religiosas. Vamos a entender de qué se trata. Es que el contacto con eso, esa levadura, lo que va a hacer es endurecer más tu corazón, mi querido hermano. No sirve. En este caso de los apóstoles, dice el Señor que el problema no era de los oídos, ni era de los ojos. Porque Él decía, teniendo oído no oye, viendo no, teniendo ojos no ven. Pero el problema no estaba ni en los ojos ni en los oídos, sino en el corazón. Y no en el músculo que bombea la sangre, sino en el entendimiento. Una resistencia a lo revelado por la mentalidad terrenal que había en su entendimiento. Y eso automáticamente endurecía el corazón. Aquellos 12 corazones ya no servían. Te lo voy a repetir. Los 12 corazones de aquellos 12 apóstoles ya no servían. El daño era irreparable. Ellos requerían un trasplante de corazón. ¡Wow! Yo quiero recordarte algo, amado, porque ellos estaban allí en presencia del Hijo. Ellos estaban caminando la tierra con el Hijo. Ahora, yo quiero recordarte a ti como iglesia que hace 2000 años Dios nos está hablando por el Hijo. Y si aún hay alguien con problemas para entender y comprender lo revelado por el Hijo, tienes un problema, no en la oreja ni en los ojos, porque con eso dices, amén, amén, amén. No, el problema sigue en el corazón, y si el problema está en el corazón, no hay reparación, requieres urgente un trasplante. ¿Tú crees que ya recibiste a Cristo con un amén de culto? Y neciamente crees que entonces tú ya no, para ti no es esta prédica, porque tú no necesitas el trasplante, pero ¿creerás que esto es una prédica evangelística y tú ya tienes 18 años de estar en la red de crecimiento? Mira, si estás diciendo eso, tú eres candidato urgente al quirófano. Necesitas urgente la operación. No has entendido ni pío. No te aferres a esa soberbia humana. Ahora no vas a convertir lo que conoces de Cristo como en tu resistencia contra Cristo mismo. No se puede. En entendimiento es como podemos recibir a Cristo. En el entendimiento, cuando Él nos dona su corazón, porque lo que nos está donando no es un músculo, sino la mente de Cristo. Entonces entenderemos y comprenderemos por la iluminación del Espíritu Santo. No sé qué piensas tú, pero voy a recordártelo. El donante está listo. Así que esto le pasaba a los 12.
Pero escúchame, en el caso de ellos, aún el donante no estaba listo. Para ti y para mí, hace 2000 años está listo. Para ellos el donante no estaba listo. ¿Por qué? Porque aún Jesús no había ido a la cruz. Y recuerden lo que les dije hace un rato, el donante debía estar clínicamente muerto, pero Jesús no había ido a la cruz. Así que, mi amado, este no es tu caso. Ellos tienen una excusa válida, tú y yo no, porque desde que fue anunciado el amor de Dios y su gracia, el donante ya estaba listo. Es más, sigue listo, eternamente listo. Eres tú el que se resiste, eres tú el que rechaza el trasplante del divino corazón de Cristo, la mente del Rey de Reyes. Dile al del lado, el donante sigue listo, entra al quirófano. Pero vamos a afirmarnos para que cojas confianza, como lo hizo él. Hasta los días de Jesús en la tierra, todavía el misterio de Dios, que era Cristo, y el misterio de Cristo, que era la iglesia, estaba velado. No había sido revelado, sino que un velo cubría el misterio porque aún no era tiempo de ser revelado. Escúchame bien esto. En todo esto, todo lo que fue el viejo pacto, estaba oculto el misterio. Por eso, en sombra y figura, lo que Dios le hablaba a Moisés, hacía que resplandeciera Moisés en revelación, pero ni Moisés ni el pueblo estaban en posibilidad de comprender lo celestial que había en eso. Solo podían ver estrictamente la ordenanza terrenal y natural, pero no podían ver a qué apuntaba ni lo que estaba escondido detrás del velo. No podían verlo. Por tanto, dice la Biblia que como Moisés resplandecía, entonces se ponía un velo sobre su rostro resplandeciente. Éxodo 34 y 35 dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¡Wow! Igual pasaba con los de la tribu sacerdotal, los hijos de Aarón, que tuvieran defecto. Escúchame esto tan tremendo. Ellos no podían acercarse a lo santo. ¿Por qué? Estaban impedidos para traspasar el velo. Levítico 21-23 dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que santifica. Esto es poderoso y tenemos que explicarlo porque usted no se va a quedar en la quinta nebulosa. Escúchame, cuando un hombre de la tribu de Leví perteneciente a la familia de Aarón, es decir, de la casta sacerdotal, nacía con algún defecto, que algo en la oreja, así como algunos que yo conozco por ahí que me están viendo que tienen el caracol de la oreja así torcido para un lado, que tenía la cabeza rara, que tenía un labio leporino, que tenía cualquiera de esas dificultades, para un sacerdote no era posible. ¿Por qué? Porque tenía defecto. ¿Por qué? Porque ellos eran conforme a ¿qué? A un cordero que se presentaba como sacrificio, y el cordero del sacrificio tenía que ser perfecto, no le podía faltar oreja, no le podía faltar, no tenía mayugado el testículo, no podía tener ningún defecto, tenía que ser perfecto. Entonces lo mismo pasaba con los sacerdotes. Dios dice, no, si tiene defecto no se puede acercar al altar, no puede cruzar el velo, porque profanaría mi santuario. No puede pasar de allí, solo pueden acercarse, pero no traspasarlo. No pueden tocar mis cosas santas, porque entonces ellos, a pesar de ser parte de un sacerdocio, tenían defecto. ¿Sabe? Yo no sé usted, pero yo pienso de inmediato en nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, el real sacerdocio del Señor, que estando en la impiedad, para Dios era claro que éramos un real sacerdocio, pero cubiertos de defectos por causa del pecado, incompatibles con lo santo. Pero para nosotros entonces también todo
estaba velado. No teníamos forma de conocer lo revelado. No podíamos traspasar el velo. Pero Dios dice, yo soy el que lo santifico. Y cuando yo lo santifique, podrán traspasar el velo. Solo que eso no era para aquellos, era para nosotros. En los días de Jesús en la tierra, pasó algo que daba a entender estas cosas en el monte de la transfiguración. El Señor quiso mostrarle un poco del misterio a los sacerdotes reales, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos no sabían que eran real sacerdocio, pero estaban ahí, eran ya los colaboradores de Cristo, pero no lo entendían así. Entonces, aquel día apareció Moisés, Elías y Jesús. Y dice la Biblia que entonces Moisés y Elías se desvanecieron y Jesús resplandeció como había pasado con el rostro de Moisés. Y Pedro, ¿sabe qué? El buen Pedro, ¿saben qué se le ocurrió? Hagamos una fiestita de tabernáculos. Ay, Dios mío, aún no entendéis ni comprendéis. Qué tremendo. Él no podía entender, pero no tenía cómo entender. Ahora, esto lo confirma 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, ya no más en el rostro resplandeciente, pero velado de Moisés, sino cara a cara descubierta, mirando el rostro de Cristo sin velo, para que resplandezca en nuestros corazones, para iluminar nuestro corazón en el entendimiento, para poder conocer entonces plenamente la gloria de Dios que estaba en el misterio que es Cristo y que es la gran esperanza de gloria para nosotros. Amados, para que esto suceda se requería el trasplante de corazón, porque el que teníamos estaba funcionando igual que el de Pedro y el de los fariseos. ¿Aún insistes en ese necio corazón? Dile al del lado, ¿vas a insistir en ese necio corazón? En 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Sí ven? El entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y en el versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¡Wow! Amado mío, ese velo no se cae hasta que te conviertas al Señor. Y no te conviertes al Señor, sino por esta preciosa cirugía. No es por una reparación de esa carcacha de corazón que tienes ahí metido entre el cerebro. No, es mediante el reemplazo total de ese corazón. Entonces, quien quita el velo es el mismo donante. Por eso el donante hizo la obra de traspasar el velo, porque al traspasar el velo nos metió en esa misma esperanza para nuestra alma. Hebreos 6, del 19 al 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Se acuerda del ancla? Bueno, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¡Wow! Esto es tremendo. Se requería traspasar el velo. Y entonces el donante dijo, yo mismo lo hago. Yo mismo entro como precursor. Él fue el primero que lo hizo. ¿Te interesa saber cómo lo hizo? Leamos Hebreos 10, versículo 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe, purificados en los corazones de mala conciencia, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto
es glorioso. Escúchame. Aquel velo que cubría la revelación es como la carne del pecho que cubre el corazón en el caso del cirujano. Por lo tanto, para hacer el trasplante hay que rasgarlo. Y esta es la inescrutable riqueza de su gracia, que el donante rasgó su carne en la cruz para que nuestra misma carne fuera rasgada juntamente con él y se pudiera hacer el trasplante, mi hermano querido. Qué tremendo, usted lo sabe. El día que el Señor Jesucristo murió, una vez que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, el velo del templo se rasgó. Toda la estructura de la primera creación se estremeció, hubo un terrible temblor y el velo se partió en dos. La primera creación se oscureció y el que estaba en la cruz resplandeció. ¡Qué tremendo! ¿Sabe qué? Lo que había pasado en la transfiguración ahora estaba pasando en la cruz del Calvario y el velo había sido rasgado. ¡Qué tremendo! Ahora, para tener derecho legal a recibir el trasplante, acuérdense, se requería, según la ley, quitar el defecto. Según el médico, la infección. ¿Se da cuenta? Según la ley, sin defecto para poder traspasar. Para el médico cirujano dice sin infección. Un cuerpo con infección no recibe un trasplante. ¡Wow! Así que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue que quitó el defecto de nuestros pecados por la sangre que derramó. Por eso dice la Biblia, por la sangre de Jesucristo. Quiere decir que sin infección, ahora estábamos habilitados para traspasar el velo. Con la sangre, la infección fue quitada. Con la sangre de Cristo, el defecto fue quitado. Y ahora estábamos habilitados para traspasar el velo. Wow, dile al de lado, cuando ya la infección se va, la carne puede ser rasgada sin riesgos sépticos, diría el cirujano. ¿Sabe? Mire, déjeme decirle, no sé si usted me está comprendiendo hasta dónde va esto. Tu carne infectada sigue impidiéndolo todo. La cirugía está lista, pero tu carne infectada sigue impidiéndolo todo. Ahora sí, otra cosa es cuando Cristo mismo puso su sangre para limpiar la infección. Ahora sí, con la carne rasgada se podía hacer el trasplante. Tu carne no se va a resistir. Una vez que la sangre quita la infección, tu carne se hará benefactora de la operación, se hará propicia para la operación y no resistirá porque la infección fue quitada. Por eso es que algunos me preocupan cuando uno los ve que se resisten y dice uno, Dios mío, pero parece que recibió a Cristo, pero en realidad su carne sigue infectada porque aún rechaza, aún no quiere la verdad, aún se resiste, le encanta su religión, le encanta su invento, le encanta su idea, le encanta su propia manera. ¡Wow! Déjame decirte, solo cuando el trasplante esté hecho, veremos a alguien manifestarse según la mente de Cristo. Por esto ahora, los que permitimos con entendimiento en la fe que esa gracia nos limpiara a través de la sangre de Cristo. Ahora que pudimos percibir por la fe y abrazar esta realidad y permitir que nuestra carne sea rasgada, toda mi mentalidad humana y carnal rasgada para sacar toda esa mentira que fue lo de aquel tiempo que Pablo dijo, lo tengo por basura. Él permite que lo saque para que Dios implante su verdad. Esto es otra cosa porque eso te constituye. 3, 2, 1. Por eso ahora somos habitantes de lo santo. Podemos participar de su gracia y su gloria, como dice la Escritura, con un corazón sincero y purificado de mala conciencia. Es decir, somos sensibles a su verdad y a su santidad. Somos sumisos, somos dóciles, no resistimos, no peleamos. Seguimos sacando los vestigios de la basura, dejando que ese corazón de Cristo, que es su mente preciosa, lo vaya llenando todo, purificándolo todo. ¡Wow! Déjame decirte,
algo más. La operación es tan exitosa que todo el cuerpo queda lavado. Wow, todo el cuerpo queda limpio con agua pura. Es decir, que la renovación de la mente, el bombeo del conocimiento de Cristo que está en ese nuevo corazón, hace que todo nuestro cuerpo se vaya limpiando y se levante para ser un siervo de la justicia. Amado, vine a decirte con esta palabra que tu carne endurecida no resista más al bisturí de Dios. Ya la carne del donante fue rasgada y nuestra carne fue rasgada juntamente con la de Él, porque su corazón está listo. Yo quiero saber es qué pasa con el tuyo. Yo expongo el mío y pido perdón. Señor, ayúdame. ¿Acaso mi corazón sigue endurecido? Oh, si aún no entiendes ni comprendes, pues vas a tener que abrazar por la fe el caminar confiadamente a la mesa de cirugía de Dios. Tendrás que renunciar a tus ideas locas, a tus soberbias, a tus resistencias, esa cosa que te da vuelta en la cabeza y te impide saborear esto que te estamos compartiendo. ¡Wow! Ve confiadamente, desmáyate en la mesa de cirugía del Señor. Tendrías que hacerlo si aún no entiendes, si aún no comprendes. ¡Wow! Sujétate a la cirugía del Señor, porque el corazón del donante ya está listo para ti. Aférrate a la verdad. Está lista la palabra para ser trasplantada en tu corazón. La verdad te dice que su sangre se lleva la infección de tus pecados. Por eso puedes hacerlo confiadamente. Todo está a tu favor, iglesia preciosa. Todo está a tu favor. Tú que aún no estás en Cristo, todo está a tu favor. El quirófano lleva 2000 años preparado para ti, para que el trasplante de tu corazón sea hecho, para que tengas el corazón de Cristo. Será un trasplante evidentemente reformador. Esta reforma no será por consumir letra. Esta reforma será porque nos fue reemplazado ese corazón que no servía para recibir esta verdad, y nos fue implantado la mente de Cristo, con la que podemos recibirlo todo y cumplir su propósito eterno en la tierra. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por tu preciosa palabra. Señor, solo guíanos, solo llévanos de tu mano. Solo, Señor, tómanos con lazos de amor y dirígenos a tu quirófano celestial. Permítenos con entendimiento rendirnos, ya no resistir más, ya no aferrarnos a la infección, sino permitir que tu sangre preciosa nos limpie de todo ese pecado, y dócilmente permitamos que el bisturí de tu sabiduría corte, el bisturí de tu espíritu corte la carne, la abra en dos, para que entres y saques el corazón de piedra, implantes tu verdad y tu amor eterno en nuestro cuerpo, en nuestro entendimiento. Bendito Dios, anhelamos tu palabra, anhelamos tu verdad. Bendito Señor, no queremos más seguir dando coces contra el aguijón, decir amén, amén, sin entender de qué se trata, sin comprender tu profunda verdad que nos eterniza, que nos hace exactamente hijos genuinos de Dios, que no nos hace habitantes de culto, sino habitantes de lo santo y eterno. Bendito Dios, toca nuestra vida, traspasa plenamente nuestro entendimiento con tu verdad, y que todos los hijos que escuchan esta palabra, Señor, sean finalmente lo que tú escogiste que fueran desde lo eterno y hasta lo eterno, tu amada iglesia. Amados míos, les bendigo. Escuchen esto una y otra vez, y que el Espíritu Santo les constituya en lo que son en Cristo Jesús. Nos vemos muy pronto.